16 de diciembre de 1985. Faltan 9 días para Navidad y la calle 46 de Manhattan está repleta de compradores cargados de regalos. A las 5:26 de la tarde, una limusina Lincoln negra se detiene frente a un restaurante de carnes llamado Sparks. Del asiento trasero desciende un hombre de 70 años, 1,90 m de estatura, abrigo de cachemira. Es, en ese momento, el criminal más poderoso de los Estados Unidos. Controla sindicatos, constructoras, camiones de carga, jueces y políticos. Su organización mueve cientos de millones de dólares al año. No alcanza a tocar la puerta del restaurante. 4 hombres con gabardinas claras y gorros rusos idénticos emergen de entre la multitud. 6 disparos. El gigante se desploma sobre la acera helada mientras los compradores gritan y corren. Su chofer, que baja del auto para ayudarlo, recibe el mismo destino. Los tiradores caminan, no corren, caminan, hacia la avenida Segunda y desaparecen en el tráfico de la hora pico. A media cuadra, dentro de un auto estacionado, un hombre de 45 años, con un abrigo igual de caro, observa la escena por la ventanilla, ordena a su conductor pasar lentamente junto al cuerpo para confirmar la muerte. Y sonríe. El muerto era el jefe de una de las 5 familias que gobernaron el crimen en Nueva York durante casi un siglo. El hombre que sonreía en el auto tomaría su trono. Y 16 años después, moriría de una forma que él jamás habría imaginado. Sin poder hablar, consumido, en la cama de un hospital penitenciario, pesando la mitad de lo que pesaba esa tarde de diciembre. Porque esta es la regla que nadie les dijo a estos hombres cuando juraron lealtad con una estampa ardiendo entre las manos. En la mafia se puede elegir cómo vivir, pero casi nunca cómo terminar. Hoy vamos a recorrer, familia por familia, el final de cada uno de los jefes que se sentaron en los 5 tronos de Nueva York. Balazos en barberías, venenos lentos llamados prisión, traiciones de hermanos, y un único hombre, solo uno, que logró lo imposible: morir viejo, libre y en su propia cama. Quédate hasta el final, porque cuando veas el patrón completo, vas a entender por qué ese trono era, en realidad, una sentencia. Primero, el tablero. En 1931, después de una guerra interna que dejó decenas de muertos en las calles de Nueva York, el crimen organizado italoamericano se reorganizó en 5 estructuras que hoy conocemos como las 5 familias: Gambino, Genovese, Lucchese, Bonanno y Colombo. Los nombres cambiaron con las décadas, pero los 5 tronos permanecieron. Por encima de ellas, una junta directiva del crimen. La comisión, creada para evitar precisamente lo que vas a ver en este video, que los jefes se mataran entre ellos, fracasó. De los jefes que vas a conocer hoy, la mayoría terminó de una de 2 maneras: acribillado por los suyos o enterrado en vida dentro de una celda federal. Vamos a ir familia por familia, trono por trono, muerte por muerte. Y empezamos por la más poderosa de todas, la familia que llegó a tener 800 soldados y que convirtió una barbería, un restaurante de carnes y una casa en Staten Island en escenarios de ejecución. Para entender a la familia Gambino, hay que empezar con miedo. Y el miedo, en los años 50, tenía nombre y apellido: Albert Anastasia. Los periódicos lo llamaban el verdugo supremo, el Lord High Executioner. No era una exageración poética. Anastasia Ibdi había dirigido durante años el brazo armado del crimen organizado nacional, la tristemente célebre Murder Incorporated, una empresa cuyo único producto era la muerte por encargo.
Los fiscales le atribuyeron a esa organización cientos de asesinatos. Anastasia no los negociaba desde un escritorio. Le gustaba participar. En 1951, Anastasia dio el paso definitivo. Su propio jefe, Vincent Mangano, simplemente desapareció. Nunca encontraron el cuerpo. El hermano del jefe, Philip Mangano, apareció muerto en un pantano de Brooklyn. Anastasia se presentó ante la comisión. No negó nada. Insinuó que Mangano planeaba matarlo primero y se sentó en el trono. Nadie se atrevió a objetar. Ese era el nivel de terror que inspiraba. Pero el hombre que mataba jefes olvidó la lección más elemental de su propio negocio. Quien toma el trono por la fuerza enseña el camino a quien viene detrás. Y detrás de Anastasia había dos hombres pacientes. Uno era Vito Genovese, jefe rival que lo consideraba un perro rabioso imposible de controlar. El otro estaba mucho más cerca, su propio subjefe, un siciliano callado, de aspecto frágil, que hablaba en susurros y jamás levantaba la voz. Se llamaba Carlo Gambino. 25 de octubre de 1957. Hotel Park Sheraton, centro de Manhattan. Anastasia entra a la barbería del hotel como cada semana, se sienta en la silla número 4 y deja que el barbero le envuelva el rostro con toallas calientes. Su guardaespaldas, convenientemente, decide que es un buen momento para ir a estacionar el auto. Da un paseo. No regresa. Dos hombres con bufandas cubriéndoles el rostro cruzan la puerta. El barbero siente el metal antes de verlo y se aparta. La primera ráfaga impacta a Anastasia en la mano izquierda, la que levanta por instinto. Y entonces ocurre la escena que ningún guionista de Hollywood se habría atrevido a inventar. Anastasia se arranca las toallas, se levanta de la silla y se lanza contra el espejo. En su confusión final, el verdugo supremo ataca el reflejo de sus asesinos, no a los asesinos. Los últimos disparos lo alcanzan por la espalda. Cae arrastrando frascos de lociones y talcos y queda tendido en el piso de la barbería que hoy es parte de la leyenda criminal de Nueva York. Nadie fue jamás condenado por el asesinato. Durante décadas se ha señalado a los hermanos Gallo como posibles tiradores y también a un joven ambicioso de Brooklyn que volverá a aparecer al final de este video con su propio trono y su propio final terrible. Recuerda este dato. Pero la pregunta importante no es quién disparó, sino quién ganó. Y quien ganó fue el hombre callado de los susurros, Carlo Gambino, que heredó la familia y le puso su apellido para siempre. El verdugo que ejecutó a cientos terminó ejecutado en una silla de barbero atacando su propio reflejo. Le disparaban por la espalda mientras él peleaba contra un espejo. Es difícil encontrar una metáfora más precisa de toda esta historia. Y aquí llegamos a la gran anomalía de este video. Porque de todos los hombres que vas a conocer hoy, Carlo Gambino es prácticamente el único que ganó el juego completo. Gambino gobernó la familia durante 19 años, de 1957 a 1976, y la convirtió en la organización criminal más rica y poderosa del país. Lo hizo aplicando exactamente la filosofía contraria a la de Anastasia. Invisibilidad total. Vivía en una casa modesta, vestía como un abuelo jubilado, conducía autos modestos. Cuando el FBI lo fotografiaba, parecía un anciano frágil camino a la panadería. Los agentes que lo siguieron durante décadas jamás lograron sentarlo en un banquillo por un solo delito grave en su época de jefe. Su única condena databa de los años 30 por contrabando de licor. Mientras otros jefes salían en los periódicos, Gambino compraba jueces
Infiltraba sindicatos portuarios y de la construcción y tejía alianzas matrimoniales entre familias criminales como un monarca europeo del siglo XVII. Su primo y cuñado, Paul Castellano, manejaba los negocios limpios. Su mano derecha en la calle, Anielo della Croce, manejaba la sangre. Ese equilibrio entre el traje y la pistola mantuvo la paz interna durante 2 décadas. El 15 de octubre de 1976, Carlo Gambino murió en su cama, en su casa de Long Island, de un ataque cardíaco, mientras veía un partido de los Yankees por televisión. Tenía 74 años, libre, rico, sin una sola noche en prisión en sus 19 años de reinado. Su funeral fue discreto, como toda su vida. Guarda esta imagen, un jefe mafioso muriendo plácidamente frente a un televisor, porque no la vas a volver a ver en todo lo que queda de este video, y porque la decisión que Gambino tomó en su lecho de enfermo, la elección de su sucesor, fue precisamente la chispa que encendió la masacre siguiente. Gambino ignoró la línea de sucesión natural. El heredero lógico era della Croce, el subjefe respetado por los soldados, el hombre de la calle. Pero Gambino, en su última jugada de ajedrez, nombró a su cuñado Paul Castellano, un empresario, un hombre de números que despreciaba a los matones de esquina y prefería reunirse con constructores y distribuidores de carne. La tropa lo aceptó a regañadientes solo porque della Croce, por respeto a las reglas, agachó la cabeza. Big Paul gobernó desde una mansión de 17 habitaciones en la colina más alta de Staten Island, tan parecido a la residencia presidencial que sus propios hombres la bautizaron con sorna la Casa Blanca. Y desde esa colina cometió, uno por uno, todos los errores que un jefe puede cometer. Se aisló. Cobraba tributos enormes y no pisaba la calle. Trataba a los capos veteranos como empleados de oficina. Y mientras tanto, el FBI hacía algo que Castellano nunca detectó. Instalaba micrófonos en la cocina de su propia mansión. Durante meses, los agentes escucharon todo. Sus negocios, sus desprecios a sus propios hombres y hasta los detalles más humillantes de su vida privada con su empleada doméstica, que era también su amante. En 1985, la tormenta perfecta. Castellano fue arrestado en el caso de la Comisión, el juicio federal que amenazaba con encerrar a todas las cúpulas a la vez. Las cintas de su cocina iban a sonar en el tribunal. Y el 2 de diciembre, Anielo della Croce, el único muro de contención que protegía a Castellano de la facción de la calle, murió de cáncer. Castellano cometió entonces su último error, el imperdonable. No asistió al funeral de su subjefe. Para los hombres de la vieja escuela, aquello fue una declaración de desprecio absoluto. Un capo de esa facción llevaba meses susurrando en los clubes sociales de Queens que Big Paul iba a venderlos a todos, que era un hombre de negocios y no un padrino, que había que actuar antes de que las cintas del FBI lo empujaran a negociar con los fiscales. Ese capo era John Gotti, y lo que Gotti organizó fue exactamente la escena con la que abrimos este video. La calle 46, el restaurante Sparks, los 4 tiradores con gorros rusos, las 6 balas. Castellano murió sobre la acera junto a su chofer y flamante subjefe, Tommy Bilotti, sin guardaespaldas, sin armas, a plena luz de la tarde navideña de Manhattan. Fue la primera ejecución de un jefe en funciones, sin la aprobación de la comisión en décadas. Gotti había roto la regla suprema, y las otras familias, en especial el jefe de los Genovese, un hombre en bata de baño del que hablaremos en unos minutos, tomaron nota y no perdonaron.
John Gotti fue el anti-Gambino. Donde Carlo susurraba, Gotti daba conferencias en la acera. Trajes de $2000, abrigos de pelo de camello, sonrisa de estrella de cine frente a las cámaras que lo esperaban a la salida de cada tribunal. Los tabloides lo bautizaron el Don Dapper, el Don Elegante, y cuando los jurados lo absolvieron en 3 juicios consecutivos, jurados comprados o intimidados, como se probaría después, le cambiaron el apodo, el Don de Teflón. Nada se le pegaba. Nueva York lo trataba como una celebridad. Fuegos artificiales en Ozone Park cada 4 de julio. Vecinos que lo aplaudían, turistas que buscaban su club social Ravenite en la pequeña Italia para verlo de lejos. Gotti confundió fama con poder. No entendió que cada cámara que lo enfocaba era también una promesa del gobierno federal. A este lo bajamos como sea. La caída llegó por los 2 flancos que Gotti creía controlados. Primero, los micrófonos. El FBI logró plantar escuchas en el apartamento de una anciana en el piso de arriba del Ravenite, el lugar donde Gotti hablaba seguro. Ahí quedó grabado ordenando asesinatos, quejándose de sus propios hombres y, fatalmente, humillando a su subjefe Salvatore Sammy the Bull Gravano, insinuando que era un asesino codicioso al que quizá habría que frenar. Segundo, la traición. Cuando los fiscales le pusieron esas cintas a Gravano en la cara, Sammy hizo el cálculo que todo este video repite como un mantra y se convirtió en el testigo estrella. El subjefe confesó 19 asesinatos y hundió a su jefe. En 1992, el teflón se derritió, culpable de todos los cargos, incluido el asesinato de Paul Castellano. Cadena perpetua sin libertad condicional. Y aquí empieza el verdadero final de John Gotti, el que las películas no cuentan. Lo enviaron a Marion, Illinois, una de las prisiones más duras del país. 23 horas diarias en una celda subterránea de concreto, sin contacto, sin corte italiana, sin cámaras. El hombre más fotografiado del crimen americano pasó a ser un número que comía por una ranura. Ahí, el cuerpo le pasó la factura. Cáncer de garganta y cabeza. Cirugías que le arrancaron parte de la mandíbula. El don que había seducido a Nueva York con su verborrea terminó alimentado por sondas, sin poder hablar, en el Centro Médico Penitenciario de Springfield, Missouri. Murió el 10 de junio de 2002, a los 61 años, consumido, irreconocible. La iglesia le negó la misa fúnebre pública. Su cortejo, eso sí, recorrió Queens con 19 autos cargados de flores, pasando frente al Club Bergin, en un último desfile que ya no engañaba a nadie. La familia Gambino, que heredó su hijo, era una sombra vigilada por el FBI en cada esquina. El hombre que sonrió junto al cadáver de Castellano en la calle 46 terminó 16 años y medio después, sin voz, sin rostro y sin imperio. Como si la calle 46 cobrara con intereses. ¿Y el trono Gambino, después de Gotti? Pasó por administradores grises hasta llegar, en la década de 2010, a Frank Calì, un siciliano discreto de la vieja escuela, conectado por sangre y matrimonio con clanes de Palermo. Calì aplicó el manual de Carlo Gambino. 0 prensa, 0 ostentación, una casa familiar en Staten Island. Los investigadores lo consideraban el jefe de facto y esperaban de él una larga y silenciosa carrera. El 13 de marzo de 2019, un joven de 24 años llamado Anthony Comello chocó deliberadamente su camioneta contra el auto estacionado frente a la casa de Calì. Cuando el jefe salió a la puerta a resolver el incidente, de noche, en pantuflas, como cualquier vecino, Comello
Le disparó 10 veces. Cali murió frente a su propia casa, delante de su familia. Y aquí, la historia da un giro que confirma que la era clásica de la mafia terminó. Comello no era un sicario rival. Era un hombre atrapado en teorías conspirativas de Internet, convencido de estar ejecutando una misión patriótica que llegó a presentarse ante el tribunal con consignas escritas en la palma de la mano. Los tribunales lo declararon mentalmente incapaz de enfrentar el juicio. El jefe de la familia más poderosa de América no cayó por la comisión, ni por el FBI, ni por una guerra interna. Cayó por un desconocido radicalizado frente a una pantalla. 5 jefes, Gambino en este relato. Uno acribillado en una barbería, uno acribillado frente a un restaurante, uno acribillado frente a su casa, uno muerto sin voz en una prisión hospital. Y solo el hombre de los susurros murió en su cama. Ese es el saldo del trono más rico de América. Pero si crees que esto fue brutal, espera a conocer a la familia donde el jefe fingió estar loco durante 30 años para evitar exactamente estos finales. Vamos con los Genovese. La familia que hoy llamamos Genovese nació del cadáver de un hombre que amaba demasiado la comida, Giuseppe Joe DeVos. Masseria era, a finales de los años 20, el criminal más poderoso de Nueva York, un jefe de la vieja guardia siciliana, autoritario, glotón y convencido de que la lealtad se imponía con miedo. Su error fue subestimar a su propio lugarteniente, un joven con una cicatriz en el rostro y el párpado caído que respondía al nombre de Charlie Lucky Luciano. Masseria estaba en guerra. La guerra de los Castellamarese, un conflicto de 2 años contra la facción de Salvatore Maranzano que desangraban en ambos bandos y arruinaba los negocios de todos. Luciano, que pensaba en el crimen como una corporación y no como una vendetta de aldea siciliana, hizo en secreto el cálculo empresarial. La guerra solo terminaría cuando muriera uno de los 2 viejos, y decidió cuál. 15 de abril de 1931. Luciano invita a su jefe a almorzar al restaurante Nuova Villa Tammaro, en Coney Island. Comen durante horas. Masseria, confiado, relajado, con el plato lleno. Después del almuerzo, cartas. En un momento dado, Luciano se levanta y va al baño. Es la señal. 4 hombres entran al restaurante vacío y descargan sus armas sobre Joe DeVos. Cuando la policía llega, encuentra al hombre más temido de Nueva York desplomado sobre la mesa. La fotografía de prensa mostró un naipe junto a su mano, el as de espadas, la carta de la muerte, y esa imagen se volvió leyenda, aunque durante décadas se ha dicho que fue un fotógrafo quien colocó la carta para vender más periódicos. Así funciona la mitología de la mafia. Hasta las muertes se editan. Luciano salió del baño, esperó a la policía y declaró tranquilamente que no había visto nada. Estaba lavándose las manos, literalmente. Con Masseria muerto, Salvatore Maranzano ganó la guerra y se proclamó vencedor con un delirio muy particular. Se creía la reencarnación de Julio César. Culto, elegante, obsesionado con la historia romana, convocó a cientos de mafiosos a un banquete y les presentó la nueva estructura. 5 familias, jerarquías claras de jefe, subjefe, capos y soldados, y por encima de todos, un cargo nuevo inventado para él mismo: Capo di tutti i capi, el jefe de todos los jefes. Las 5 familias que estructuró ese día siguen existiendo 90 años después. Su reinado personal duró 5 meses, porque Maranzano cometió el mismo error que Masseria: subestimar a Luciano.
el César del crimen elaboró en secreto una lista de hombres demasiado ambiciosos que debían morir para consolidar su imperio. Luciano encabezaba la lista. Incluso, según testimonios posteriores, Maranzano contrató a un asesino independiente, el legendario Mad Dog Cole, para el trabajo. Pero Luciano tenía mejores espías. Supo de la lista antes de que la lista llegara a él. 10 de septiembre de 1931. Oficina de Maranzano en el edificio de Park Avenue 230. Un piso corporativo con vista a Manhattan, porque el César insistía en parecer un empresario. 4 hombres se presentan con credenciales de agentes fiscales. Una inspección de rutina. Maranzano, que llevaba semanas esperando una visita de Hacienda, los hace pasar a su despacho. Ahí, los falsos inspectores sacan cuchillos y pistolas. Maranzano, que a sus años todavía era un hombre fuerte, pelea. Lo apuñalan 6 veces y lo rematan a tiros. El jefe de todos los jefes muere en su oficina de ejecutivo, asesinado por una auditoría falsa. Luciano abolió el título de Capo di tutti i capi esa misma semana y creó en su lugar la comisión, el crimen como junta directiva. La familia que heredó de Maseria llevaría después el nombre de otro hombre, pero antes, el propio Luciano tuvo que aprender que, en este juego, ni el fundador cobra pensión. Luciano modernizó el crimen americano como nadie y cayó por el negocio más viejo del mundo. En 1936, el fiscal especial, Thomas Dewey, lo procesó por dirigir una red de prostitución con decenas de testigos. 30 a 50 años de condena. El arquitecto de la mafia moderna fue a parar a la prisión de Dannemora, cerca de la frontera con Canadá, a la que los presos llamaban la Siberia de América. Pero Luciano tenía una carta que ningún otro preso del país podía jugar: el control de los puertos. Durante la Segunda Guerra Mundial, con los muelles de Nueva York amenazados por sabotajes y espías, la inteligencia naval de Estados Unidos hizo un pacto silencioso con el hombre al que el propio Estado había encerrado. Los estibadores, los sindicatos, los pescadores de la costa, todos respondían a la organización de Luciano. Los muelles quedaron en paz, y en 1946 la factura se pagó, conmutación de la pena a cambio de la deportación definitiva a Italia. Luciano subió a un barco en el mismo puerto que había protegido, despedido por estibadores que le llevaban langostas y vino, y nunca más pisó suelo americano. Lo que siguió fue un largo y amargo crepúsculo. Italia lo vigilaba. Un intento de operar desde Cuba en 1947 terminó cuando Washington presionó a La Habana para expulsarlo. Confinado finalmente en Nápoles, el hombre que había inventado la comisión veía su imperio de lejos, recibiendo turistas americanos que le pedían autógrafos y enviados que le traían cada vez menos dinero y menos respeto. El 26 de enero de 1962, Luciano fue al aeropuerto de Nápoles a recibir a un productor de cine con el que negociaba una película sobre su vida. Ahí mismo, en la terminal, su corazón se detuvo. Murió a los 64 años, en el piso de un aeropuerto, esperando a Hollywood. Muerto él, Estados Unidos le concedió lo único que le había negado en vida: el regreso. Está enterrado en el cementerio St. John de Queens, Nueva York. La ciudad que lo expulsó vivo lo aceptó muerto. El heredero de Luciano en América fue Frank Costello, el primer ministro de Lampa. Costello odiaba la sangre. Su arsenal eran los jueces,
los políticos de Tammany Hall, los comisarios y los sobres. Llegó a tener tanto poder político que jueces de la Corte Suprema Estatal le agradecían por teléfono sus nombramientos. Pero en la mafia, el poder sin pistolas es un préstamo. Y el acreedor era un viejo conocido, Vito Genovese, que había huido a Italia en los años 30 para escapar de un cargo de asesinato y que había vuelto decidido a recuperar su familia. 2 de mayo de 1957. Costello regresa de cenar y cruza el vestíbulo de su elegante edificio en Central Park West. Un hombre corpulento lo espera junto a las columnas. Grita: «Esto es para ti, Frank». Un disparo a la cabeza. Costello cae. El tirador huye convencido del trabajo cumplido, pero al gritar, hizo que Costello girara la cabeza. La bala le rozó el cráneo detrás de la oreja. El primer ministro sobrevivió con una herida superficial y, fiel al código de toda su vida, declaró a la policía que no había visto absolutamente a nadie. El tirador fallido era un joven matón de Greenwich Village llamado Vincent Gigante. Recuerda ese nombre, porque su propio final es quizá el más extraño de este video. Costello, que era un jugador inteligente, entendió el mensaje completo. La siguiente bala no fallaría. Negoció su retiro con Genovese, conservó sus ingresos y se convirtió en algo inédito, un jefe mafioso jubilado. Pasó sus últimos años cultivando flores en su jardín de Long Island y almorzando en el Waldorf. Murió de un ataque cardíaco en 1973, a los 82 años, libre y en paz. Después de Carlo Gambino, es lo más cercano a un final feliz que verás hoy. Y lo consiguió, precisamente, renunciando al trono. Toma nota del detalle. En esta historia, solo se salvan los que sueltan la corona. Vito Genovese hizo todo lo necesario para conseguir la familia que hoy lleva su nombre. Mandó matar, esperó décadas, conspiró contra Costello y contra Anastasia, cuyo asesinato en la barbería, el que vimos hace unos minutos, fue en gran parte una jugada suya para eliminar al principal aliado de Costello. En 1957, por fin, lo tuvo todo: el trono, el título, el poder. Lo disfrutó menos de 2 años. En 1959, Genovese fue condenado a 15 años por conspiración de narcóticos, en un caso construido sobre el testimonio de un traficante menor que muchos historiadores y mafiosos de la época consideraron un montaje, demasiado conveniente, demasiado limpio, con un testigo demasiado protegido. Durante décadas ha circulado la versión de que sus enemigos, incluidos Luciano desde Italia, Costello desde su retiro y Carlo Gambino desde su silencio, financiaron y fabricaron la trampa, entregando al gobierno al hombre que a todos les estorbaba. Si fue así, es la venganza más elegante de esta historia. No lo mataron, lo archivaron. Genovese gobernó la familia desde la prisión de Atlanta durante 10 años, ordenando muertes con besos en la mejilla a los condenados, cada vez más paranoico, viendo traidores en cada visita. El 14 de febrero de 1969, día de San Valentín, su corazón se rindió en el hospital penitenciario de Springfield, Missouri. El mismo Springfield donde décadas después morirían John Gotti y el hombre de la bata de baño. Springfield, Missouri. Recuerda ese nombre, porque es el verdadero cementerio de los jefes de Nueva York. Y así, llegamos al final más extraño de todos. Vincent Chin Gigante, el boxeador que falló el tiro contra Costello, escaló hasta la cima de la familia Genovese en los años 80.
y gobernó con el método más insólito en la historia del crimen, fingiendo demencia. Durante casi 3 décadas, Gigante deambuló por Greenwich Village en bata de baño y pantuflas, sin afeitar, murmurando incoherencias, sostenido del brazo por sus hombres. Se orinaba en público si sabía que lo observaban. Cuando los agentes llegaban con citaciones, lo encontraban de pie bajo la ducha, con paraguas abierto. Los psiquiatras contratados por su defensa diagnosticaron esquizofrenia, demencia, psicosis. La prensa lo bautizó el Oddfather. Mientras tanto, ese mismo demente dirigía la familia criminal más disciplinada y rentable de América. Prohibía que se pronunciara su nombre. Sus hombres se tocaban el mentón para referirse a él. Y según testigos, votó en la comisión a favor de matar a John Gotti por el asesinato no autorizado de Castellano. La bomba que en abril de 1986 mató a Frank De Zicco, el subjefe de Gotti, se atribuye a esa sentencia pendiente. No alcanzaron a Gotti, pero volaron al hombre sentado en su lugar. La actuación funcionó durante décadas, hasta que los delatores de los 90, Gravano incluido, testificaron que el loco estaba más cuerdo que todos ellos. En 1997 fue condenado por extorsión y conspiración, y en 2003, ante un juez, y para reducir cargos adicionales, Gigante admitió oficialmente lo que el mundo entero ya sabía. Todo había sido teatro. Casi 3 décadas de la actuación más larga y disciplinada que se recuerde, confesadas en unos minutos de audiencia. El final tiene una ironía cruel. En la prisión, el hombre que fingió el deterioro comenzó a deteriorarse de verdad. Problemas cardíacos, deterioro cognitivo real, el cuerpo cobrando décadas de tensión. Murió el 19 de diciembre de 2005, a los 77 años, en el Centro Médico Penitenciario de Springfield, Missouri. Otra vez, Springfield. El actor murió en el escenario que había fingido durante 30 años, el de un anciano enfermo y confundido, solo que esta vez sin público al que engañar. 6 finales en esta línea de sangre. Uno acribillado sobre la mesa de un restaurante. Un César apuñalado por falsos inspectores de impuestos. Uno muerto en el piso de un aeropuerto extranjero. Uno que sobrevivió a la bala y murió libre por renunciar. Y 2 consumidos en el mismo hospital penitenciario de Missouri. ¿Empiezas a ver el patrón? Pues ahora viene la familia donde el trono envejece con el preso. Los Lucchese. Y el jefe de 91 años que sigue, hoy mismo, esperando su final en una celda. La familia Lucchese comenzó con hielo. Literalmente, su primer jefe, Gaetano Reina, controlaba en los años 20 el monopolio de la distribución de hielo en el Bronx, un negocio inmenso en la era anterior a los refrigeradores eléctricos. Cada nevera del Bronx pagaba, de un modo u otro, tributo a Reina. Era un jefe respetado, próspero, con una familia numerosa y una amante a la que visitaba con la regularidad de un hombre metódico. Esa rutina lo mató. En febrero de 1930, en plena tensión previa a la guerra de los Castellammarese, Joe Maseria, el glotón de Coney Island que ya conoces, decidió que Reina simpatizaba demasiado con el bando enemigo y que su imperio del hielo se veía mejor en manos leales. La noche del 26 de febrero, cuando Reina salía del edificio de su amante en el Bronx, una figura lo esperaba en la oscuridad con una escopeta. La descarga lo mató en el acto, frente a la puerta. Según múltiples testimonios de la época, el hombre que apretó el gatillo fue un joven y ambicioso Vito Genovese, el mismo que terminaría, 39 años después, muriendo de a poco en Springfield. En esta historia, los sicarios de un capítulo son los cadáveres del siguiente. La muerte de Reina empujó a sus leales
entre ellos un pequeño y astuto ladrón de autos llamado Tommy Lucchese, directamente a la conspiración de Luciano. Cuando la guerra terminó y las 5 familias quedaron formalizadas, aquel grupo del Bronx se convirtió en una de ellas. Y tras un par de sucesiones tranquilas, el trono llegó al hombre que le daría su nombre para siempre. Gaetano Tommy Lucchese, apodado Three Finger Brown, por los dedos que perdió en un accidente de taller en su juventud, es la segunda gran anomalía de este video. Un jefe que gobernó más de 15 años, amasó una fortuna en el distrito de la confección de Manhattan, el famoso Garment District, donde cada camión, cada sindicato y cada fábrica de vestidos pagaba su cuota, y murió sin que el sistema judicial americano lograra tocarlo en su madurez. Lucchese aplicó el manual de su aliado Carlo Gambino, con quien además emparentó casando a sus hijos. Perfil bajo, política antes que pólvora, y una red de contactos que incluía congresistas, jueces y alcaldes que posaban con él en cenas de beneficencia. Su única condena databa de 1921, por robo de autos, cuando era un adolescente. Desde entonces, nada. Ni la comisión Kefauver, ni los grandes jurados, ni el FBI de Hoover lograron construirle un caso. En 1967, a los 67 años, un tumor cerebral hizo lo que el Estado nunca pudo. Tommy Lucchese murió en su casa de Long Island, en su cama, rodeado de su familia, libre. Su funeral atrajo tanto a mafiosos como a políticos que después fingieron no haber estado. 2 jefes de este video murieron así, Gambino y Lucchese. Los 2 susurraban. Los 2 odiaban las cámaras. Los 2 entendieron que la fama es el impuesto más caro del crimen. Apunta la lección, porque el siguiente ocupante del trono la aprendió a medias, y los que vinieron después la olvidaron por completo. Antonio Corallo se ganó el apodo Tony Ducks por su talento legendario para esquivar duck, agacharse, citaciones y condenas. Durante décadas fue el heredero natural de la escuela Lucchese: sindicatos, construcción, recolección de basura, extorsión silenciosa y ni una foto de más. Tomó el trono en los años 70 y lo administró como una empresa madura, sin guerras, sin titulares, con dividendos puntuales. Su perdición fue la comodidad. Corallo despachaba desde el asiento trasero de un Jaguar conducido por su chofer y guardaespaldas, convencido de que un auto en movimiento era imposible de espiar. En 1983, técnicos del cuerpo estatal lograron lo imposible: instalar un micrófono dentro del propio Jaguar. Durante meses, el jefe que había esquivado micrófonos toda su vida convirtió su auto en un estudio de grabación del gobierno. Habló de sobornos, de la comisión, de los repartos del hormigón en Manhattan, de todo. Esas cintas fueron columna vertebral del caso de la comisión de 1986, el juicio histórico en el que el fiscal Rudolph Giuliani sentó a las cúpulas de las familias en un solo banquillo. Corallo, con 73 años, recibió 100 años de condena. Sabía lo que significaba. Había esquivado todo durante medio siglo para terminar atrapado por su propio auto de lujo. Murió el 23 de agosto de 2000, a los 87 años, en el Centro Médico Penitenciario de Springfield, Missouri. Sí, Springfield otra vez. Genovese, Gotti, Gigante, Corallo. 4 jefes de 3 familias distintas, un mismo pabellón para morir. Pero antes de entrar a prisión, en una reunión secreta celebrada cuando ya sabía que no saldría libre, Corallo tomó la decisión que bañó en sangre a la familia. Eligió como sucesor a un hombre de Brooklyn al que la fiscalía apodaría después
el Don Letal. Vic Amuso y su inseparable subjefe Anthony Gaspipe, Caso, convirtieron la discreta familia Lucchese en un matadero. Paranoicos ante la ola de delatores de finales de los 80, aplicaron una política simple: ante la duda, la tumba. Soldados veteranos, capos leales, socios de décadas, cualquiera que olieran a informante era ejecutado. A uno de ellos, tras matarlo, le metieron un canario muerto en la boca, el mensaje para los pájaros que cantan. La fiscalía documentó al menos 9 asesinatos ordenados directamente por Amuso, y los arrepentidos hablaron de muchos más planeados, incluida una orden que helaba la sangre de la propia organización: matar a toda la facción de Nueva Jersey, unos 30 hombres, por sospechas de deslealtad. En 1990, con la acusación federal encima, Amuso hizo lo que ningún jefe de Nueva York había hecho: desapareció. Se convirtió en fugitivo y gobernó la familia desde la clandestinidad durante más de un año, enviando órdenes a través de mensajeros. Lo capturaron en 1991 en un centro comercial de Pensilvania, comprando como un jubilado anónimo. En el juicio de 1992, su propia gente lo enterró. Los delatores que había intentado exterminar hicieron fila para testificar. Culpable de todos los cargos. Cadena perpetua. Y aquí viene lo extraordinario: ese final todavía no ha terminado. Amuso tiene hoy más de 90 años y sigue vivo en el complejo penitenciario federal de Butner, Carolina del Norte. En 2023 pidió la libertad compasiva, en silla de ruedas, con artritis severa, casi ciego, escribiendo solicitudes en las que suplicaba una inyección de cortisona si es que hay un Dios. El juez federal la negó con una frase lapidaria: sus crímenes fueron demasiado graves, demasiado destructivos para merecer un final anticipado de la condena, y añadió un detalle asombroso: según el gobierno, Amuso seguiría siendo, incluso desde esa silla de ruedas, el jefe oficial de la familia Lucchese. Piénsalo un momento. Más de 3 décadas encerrado, y todavía sentado, técnicamente, en el trono. Es el único jefe de este video cuyo final sigue escribiéndose ahora mismo, mientras ves este video. La condena perpetua, cumpliéndose en tiempo real. 4 tronos. Lucchese, escopeta en la puerta de la amante, tumor en la cama familiar, 100 años pagados en Springfield y una celda que envejece con su ocupante. Y sin embargo, ninguna de estas historias se compara con la de la siguiente familia, porque en la familia Bonanno pasó todo lo que puede pasar. Un César apuñalado, un jefe secuestrado por su propia gente, un cadáver con el cigarro todavía encendido, y el pecado final, el impensable. El primer jefe en la historia de las 5 familias que se sentó frente al FBI y lo contó absolutamente todo. Ya conoces el final del fundador. Salvatore Maranzano, el César del crimen, apuñalado y baleado en su oficina de Park Avenue por falsos inspectores de impuestos, apenas 5 meses después de inventar el sistema de las 5 familias. Pero lo que Maranzano dejó al morir fue algo más duradero que su título. Dejó a su facción de Castellammare del Golfo, el pueblo siciliano que le daba nombre a la guerra, en manos de su protegido más joven, un muchacho de 26 años, culto, orgulloso, obsesionado como su mentor con el honor y la tradición. Se llamaba Giuseppe Bonanno, aunque América lo rebautizaría con un apodo que él detestó toda su vida: Joey Bananas. Joe Bonanno
es el tercer y último milagro de este video. El hombre que lo tuvo todo, lo perdió todo, lo confesó todo. Y aún así murió libre, a los 97 años, en su cama de Arizona. Durante 3 décadas, Bonanno dirigió su familia como un padre severo, casi sin delatores, casi sin guerras, con negocios que iban del queso a los funerales. Era dueño de funerarias y a sus rivales les gustaba bromear con que controlaba el negocio de principio a fin. Pero en los años 60, la ambición lo desbordó. Según sus rivales, Bonanno conspiró para asesinar de un solo golpe a los jefes de las otras familias, incluidos Carlo Gambino y Tommy Lucchese, y coronarse como el nuevo jefe supremo. La conspiración se filtró. La comisión lo citó a rendir cuentas. Bonanno no se presentó. Y entonces, en octubre de 1964, ocurrió una de las escenas más surrealistas de la historia criminal. La víspera de su declaración ante un gran jurado, Joe Bonanno fue secuestrado a punta de pistola en una calle de Manhattan, delante de su abogado. Desapareció del mapa durante 19 meses. Muerto, ejecutado por la comisión. El AMPA entera lo dio por cadáver. Hasta que en 1966 reapareció tranquilamente ante un tribunal, bronceado y descansado. La versión que domina entre historiadores y fiscales. El secuestro fue un montaje, organizado por el propio Bonanno para esquivar al gran jurado y ganar tiempo mientras su familia ardía en una guerra civil. La guerra de las bananas, entre sus leales y los designados por la comisión. La guerra la perdió. Tras un infarto en 1968, Bonanno aceptó el trato que le ofrecieron: el exilio. Conservar la vida y el retiro en Tucson, Arizona, a cambio de no volver a pisar Nueva York como jefe. Y en el desierto, el viejo león cometió su última transgresión, la más imperdonable para su mundo. Escribió un libro, Un hombre de honor, sus memorias, publicadas en 1983, donde describía con nostalgia y todo lujo de detalles la estructura de las 5 familias y la existencia de la comisión. Los fiscales federales leyeron el libro con un marcador en la mano. Si el propio Bonanno admitía por escrito que la comisión existía y gobernaba el crimen, entonces la comisión podía ser juzgada como empresa criminal. El libro de vanidad de un jefe retirado se convirtió en munición del caso que en 1986 encerró de por vida a las cúpulas de Nueva York. Corallo y sus 100 años, Pérsico y sus 139. Todos cayeron, en parte, por las memorias de un colega jubilado. Bonanno pagó su libro con desprecio eterno del AMPA y un par de condenas menores por desacato, incluida una a sus 80 años por negarse a declarar. Pero murió el 11 de mayo de 2002 de un fallo cardíaco, a los 97 años, libre en Tucson, sobreviviendo a casi todos sus enemigos. El jefe traidor a los secretos vivió más que todos los jefes leales. Si buscas justicia poética en esta historia, no la vas a encontrar. Mientras Bonanno envejecía en el desierto, su antigua familia cayó en manos del hombre más temido de su generación, Carmine Lilo Galante, sicario de juventud. Los investigadores le atribuyeron, aunque nunca pudieron probárselo, el asesinato de un célebre periodista antifascista en plena calle de Manhattan. Galante pasó 12 años preso por narcóticos y salió en los 70 con un plan simple: quedarse con todo, sobre todo con la heroína. Importó sicilianos jóvenes y sin antecedentes, los llamados Zips, como su guardia pretoriana, y comenzó a eliminar competidores en el negocio de la droga.
Le preguntaron una vez si temía por su vida, y su respuesta define al personaje: «Nadie me matará jamás. Tendrían que estar locos». 12 de julio de 1979. Mediodía de calor asfixiante en Bushwick, Brooklyn. Galante almuerza en el patio trasero del restaurante Joe and Mary, propiedad de su primo. Con él, su guardaespaldas de confianza y 2 de sus zips sicilianos. Terminada la comida, Galante enciende su eterno cigarro. En ese momento, 3 hombres con pasamontañas cruzan el restaurante y abren fuego con escopetas y pistolas. Galante muere en el acto, junto a su primo y su guardaespaldas. Los 2 zips de su escolta, curiosamente ilesos, se retiran caminando con los tiradores. La escolta era parte del comité de despedida. La fotografía de la escena dio la vuelta al mundo y se convirtió en una de las imágenes definitivas de la mafia americana. Galante tendido de espaldas en el patio, un ojo destrozado y el cigarro todavía sujeto entre los dientes, como si ni la muerte se hubiera atrevido a quitárselo. La comisión en pleno había sancionado el golpe. Galante había roto todos los equilibrios y todos los repartos. Uno de los organizadores del comité de bienvenida a la muerte fue un joven capo gordo y astuto de Queens que sabía esperar. Se llamaba Joseph Massino, y su propio final iba a sacudir a la mafia más que todas las escopetas de Bushwick. Joe Massino escaló con el manual clásico: sangre y paciencia. En 1981, resolvió una disputa interna organizando la emboscada de los 3 capos, 3 capitanes rivales citados a una reunión de paz que terminó en masacre. Los cadáveres aparecieron años después, y la escena inspiró la película Donnie Brasco, porque fue exactamente en esa familia Bonanno donde el agente encubierto del FBI, Joseph Pistone, se infiltró durante 6 años. Cuando su mentor murió en 1991, Massino se convirtió en jefe, y fue, durante una década, el mejor jefe de su época. Aprendió de los errores ajenos como nadie. Viendo caer a Gotti por hablar en el club, cerró los clubes sociales. Viendo caer a Corallo por hablar en el auto, prohibió pronunciar su nombre. Sus hombres se tocaban la oreja para referirse a él, y el FBI lo apodó el Oreja. Celebraba reuniones en el extranjero disfrazadas de vacaciones. Para el año 2000, mientras las otras 4 familias tenían a sus jefes presos o vigilados, Massino era el único jefe libre y operativo de Nueva York. La prensa lo bautizó el último don. Cayó como caen todos en esta era, por los suyos. En 2003, una acusación federal rico lo sentó en el banquillo por 7 asesinatos, con su propio cuñado y subjefe de toda la vida, Salvatore Vitale, como testigo estrella. Condenado en 2004 por los 7 cargos, y ahí, enfrentando una posible pena de muerte federal por un 8º asesinato, el último don hizo el cálculo final. En el mayor terremoto de la historia de la Cosa Nostra americana, Joseph Massino se convirtió en el primer jefe en funciones de una familia de Nueva York en cooperar con el gobierno. No un soldado, no un subjefe como Gravano. El jefe llevó un micrófono oculto en la propia prisión para grabar a su sucesor, Vincent Vinnie Gorgeous Bastiano, discutiendo un plan para matar a un fiscal. Su testimonio enterró a su propia familia. El pago llegó en 2013. Un juez redujo sus 2 cadenas perpetuas a tiempo cumplido, llamándolo quizás el cooperador más importante en la historia moderna de la lucha contra la mafia. Massino desapareció en el programa de protección de testigos, con otra identidad, en algún suburbio de Ohio, convertido, según quienes lo trataron, en un asistente diario a misa. Murió el 14 de septiembre
de 2023, a los 80 años, de una enfermedad breve, en una residencia de rehabilitación. Libre, anónimo y maldito. El hombre que cerró la era de los dones no fue el FBI, fue un don. 4 actos. Bonanno. El César apuñalado en su oficina. El patriarca que fingió su secuestro y murió a los 97. El cadáver del cigarro eterno. Y el jefe que rompió el juramento fundacional de toda esta historia. Queda una familia. La más pequeña, la más violenta por metro cuadrado. Y la del final más largo y cruel de todos. Un jefe que agonizó 7 años sin poder moverse. Y otro que gobernó desde una celda durante más de 3 décadas. Los Colombo. La quinta familia nació con un empresario devoto. Giuseppe Joe Profaci, el rey del aceite de oliva, importador legítimo del producto y uno de los fundadores originales del sistema en 1931. Profaci gobernó durante 3 décadas con 2 obsesiones: la religión, donaba fortunas a la iglesia y tenía un altar en su finca, y el dinero ajeno. Cobraba a cada miembro de su familia criminal una cuota mensual, como una mafia con membresía, y esa avaricia le encendió la casa. A finales de los 50, un clan de hermanos de su propia familia, los Gallo, encabezados por el volátil Crazy Joe Gallo, se rebeló abiertamente. Secuestros de la cúpula, ejecuciones cruzadas, guerra interna total. Profaci ganó la guerra a los Gallo, pero no la otra. Un cáncer de hígado lo mató en junio de 1962, a los 64 años, en un hospital de Long Island, todavía como jefe. Murió, como Gambino y Lucchese, sin esposas en las muñecas, aunque dejando en herencia una familia envenenada por la rebelión, condenada a repetir la guerra civil una vez por generación. Ninguna otra familia de Nueva York se ha desangrado a sí misma tantas veces. Y las siguientes 2 muertes de este trono lo demuestran de la forma más cruel. Joseph Colombo llegó al trono en 1964 por una traición ejemplar. El sucesor de Profaci le encargó unirse a la conspiración de Joe Bonanno para matar a Gambino y Lucchese. Colombo, en cambio, corrió a contárselo a las víctimas. Gambino le pagó el soplo con un trono. Tenía 41 años, el jefe más joven del país, y entonces hizo algo que ningún jefe había hecho ni volvería a hacer. Se convirtió en activista público. Cuando el FBI arrestó a su hijo en 1970, Colombo fundó la Liga de Derechos Civiles Italoamericanos y salió a la calle a denunciar la persecución contra los italoamericanos. Piquetes frente al cuartel del FBI, mítines multitudinarios, entrevistas en televisión, cenas de gala que recaudaban fortunas. Su presión pública logró incluso que la palabra mafia se eliminara del guión de la película El Padrino, un jefe mafioso en horario estelar negando que la mafia existiera. Carlo Gambino observaba en silencio, y en su silencio se acumulaba la sentencia. Toda esa luz alumbraba también los negocios de los demás. 28 de junio de 1971. Segundo gran mitin de la Liga en Columbus Circle, Manhattan. Miles de personas, banderas italianas, globos, políticos. Colombo avanza entre la multitud, saludando como un candidato. Un joven fotógrafo negro con credenciales de prensa se le acerca, cámara en mano. A medio metro, suelta la cámara, saca una pistola y le dispara 3 veces en la cabeza y el cuello. En el caos, antes de que la policía pueda siquiera esposarlo, el tirador, Jerome Johnson, es ejecutado ahí mismo, en el suelo.
por un pistolero que se esfuma entre la multitud y jamás es identificado, el asesino asesinado, el círculo perfecto para no dejar cabos. ¿Quién lo ordenó? La versión más aceptada apunta a la convergencia de los enemigos internos, el clan Gallo, otra vez en rebelión, con la bendición tácita de Gambino, harto del espectáculo. Nunca se probó judicialmente, pero el verdadero horror de esta historia es lo que vino después. Colombo no murió ese día. Las balas lo dejaron paralizado, con daño cerebral masivo, consciente apenas de fragmentos del mundo. Vivió así 7 años. 7 años inmóvil en una cama, cuidado por su familia en su casa del norte del estado, mientras su organización se repartía sus restos. Murió en mayo de 1978. De todos los finales de este video, ningún otro jefe pagó su trono con una agonía tan larga. Los 3 segundos de Columbus Circle duraron 7 años. Y cerramos con el hombre que gobernó más tiempo que nadie. Y casi todo ese tiempo, preso, Carmine, la serpiente, Pérsico. ¿Recuerdas que al principio, en la barbería de Anastasia, te pedí recordar a un joven ambicioso de Brooklyn señalado como uno de los posibles tiradores? Era él. Pérsico, con apenas 24 años, ya estaba, según múltiples versiones, en el pelotón de la barbería del Park Sheraton. Toda esta historia cabe en la vida de un solo hombre. El muchacho del quinteto de la barbería de 1957 terminó siendo el último gran jefe vitalicio del siglo. Pérsico se ganó su apodo traicionando. En la Primera Guerra de los Gallo peleó primero con los hermanos rebeldes y luego los vendió a Profaci, participando en el intento de estrangular a Larry Gallo en un bar. La escena, interrumpida por un policía que entró por casualidad, inspiró secuencias enteras de las películas de mafia que has visto. Sobrevivió a un atentado en el que masticó y escupió una bala que le atravesó la cara. Tomó el trono Colombo en los años 70 y no lo soltó jamás. Ni cuando las condenas comenzaron a acumularse, ni cuando el caso de la Comisión de 1986, el juicio alimentado por el libro de Bonanno y el jaguar de Corallo, le cayó encima con toda su fuerza. En ese juicio, Pérsico hizo algo insólito. Se defendió a sí mismo, sin abogado, interrogando testigos con la astucia de un litigante nato. Llegó a plantearle al jurado que la mafia era poco más que una palabra inventada por la prensa y los fiscales. El jurado no le creyó, y entre ese veredicto y su otra condena federal del mismo periodo, Pérsico sumó 139 años de prisión. Cualquier otro habría renunciado al trono. Pérsico, no. Durante más de 3 décadas gobernó la familia Colombo desde prisiones federales, a través de mensajeros, familiares y jefes interinos, con tal firmeza que provocó en los 90 la tercera guerra interna de la familia, una docena de muertos entre su facción y la del jefe interino que quiso quedarse la silla. Ni siquiera esa sangre lo movió. La silla era suya, y punto. Carmine Pérsico murió el 7 de marzo de 2019, a los 85 años, bajo custodia, en un centro médico universitario de Carolina del Norte, cerca de la prisión de Butner, donde cumplía su condena imposible. La misma Butner donde hoy envejece Vic Amuso. Y aquí, un detalle final que parece escrito por un guionista. 6 días después de la muerte de Pérsico, al otro lado del río, Anthony Comello disparaba 10 veces contra Frank Cali frente a su casa de Staten Island. La misma semana en que se apagó el último jefe del viejo mundo, un desconocido salido de internet ejecutó al jefe del nuevo. Marzo de 2019, la semana en que las 2 eras de la mafia se despidieron a la vez.
Hagamos el recuento final. 21 hombres pasaron por este video. Los fundadores que murieron creando los tronos y los jefes que murieron ocupándolos, acribillados por los suyos. Maseria sobre la mesa del restaurante. Maranzano en su oficina de César. Anastasia frente al espejo de la barbería. Reina en la puerta de su amante. Castellano y su chofer en la acera navideña de Sparks. Galante con el cigarro entre los dientes. Colombo frente a miles de testigos, con 7 años de agonía de propina. Calí en la puerta de su casa. 8 jefes acribillados, casi todos por los suyos. Y ninguno de esos crímenes tiene, hasta hoy, condenas firmes contra quienes los ordenaron. Muertos en prisión o bajo custodia, Genovese, Gotti, Gigante y Corallo. 4 jefes, 3 familias, un mismo pabellón hospitalario en Springfield, Missouri. Y Persico, en Carolina del Norte. Amuso, con más de 90 años, sigue esperando en Butner el final que la justicia se niega hasta adelantar. Y Luciano, el arquitecto de todo el sistema, no encaja en ninguna lista. Murió en el destierro, en el piso de un aeropuerto, esperando una película sobre su propia vida. ¿Y los que murieron libres y en su cama? 6 de 21, Carlo Gambino, Tommy Lucchese, Joey Profaci, libre, aunque con la casa en llamas. Frank Costello, Joe Bonanno y Joseph Massino, que compró su cama de anciano al precio más alto que existe en este mundo. Traicionarlo todo. Y fíjate qué tienen en común. Gambino y Lucchese susurraban y huían de las cámaras. Costello renunció al trono a cambio de su vida. Bonanno aceptó el exilio. Profaci murió justo antes de que su guerra lo alcanzara. Massino entregó la silla y a todos los que se sentaban alrededor. Ninguno de los 6 estaba, al morir, peleando por conservar el trono. La estadística de este video es brutal y simple. De los que se aferraron al trono hasta el final, no se salvó prácticamente ninguno. De los que lo soltaron o lo escondieron, casi todos. Al principio te dije que el trono era una sentencia. Ahora ya viste el expediente completo. Las sillas más poderosas del crimen americano solo pagaron pensión completa a los que susurraron, renunciaron o traicionaron. Los demás la pagaron en una barbería, en una acera, en un patio de Brooklyn o en la cama metálica de un hospital penitenciario de Missouri. Si esta historia te atrapó, en este canal ya te contamos los finales más brutales de los capos traicionados por la mafia y la historia completa del imperio de Totò Riina, el hombre que le hizo la guerra a un estado entero. Los tienes en pantalla y dime en los comentarios, de todos los finales de hoy, ¿cuál te parece el más justo y cuál el más cruel? Nos vemos en el próximo expediente.